El anticristo. Por mucho tiempo se ha preguntado lo siguiente: ¿quién es el anticristo? ¿Fue Antíoco Epífanes? ¿Fue Nerón? ¿Es alguien que vendrá en el futuro? ¿Es alguien que se sentará en el tercer templo de Israel? ¿Cómo podemos saber quién es el anticristo? Para saber, tenemos que ir a la Biblia, el libro de Daniel. Ya estudiamos Daniel 2, 7 y parte del 8. Este video es la continuación de Daniel 8, así que si no has visto los videos anteriores, asegúrate de mirarlos porque se complementan. Hagamos un breve repaso. Daniel 2 habla de la estatua de Nabucodonosor. La estatua representa imperios mundiales que iban a venir. Era una línea de tiempo de reinos. Daniel 7 habla de la misma profecía, pero usa bestias. Ahora, estamos en Daniel 8 donde se usa el carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño. Recuerda que estos 3 capítulos relatan la misma profecía. Dios usa un sistema llamado la recapitulación. ¿Qué es recapitulación? Básicamente es esto: Dios repite y amplía. Repite la misma profecía y lo amplía. Ahora, recuerda que en Daniel 8 empieza con el carnero, un cuerno más grande que el otro. Luego viene el macho cabrío con un cuerno notable que destruye el carnero. Y en la cabeza del macho cabrío el cuerno notable es quebrado y salen 4 cuernos. Luego sale un cuerno pequeño. El carnero es Medo-Persia, el macho cabrío Grecia y el cuerno pequeño es Roma. Todo esto ya lo estudiamos en el video anterior, pero ahora seguimos con la identidad de este cuerno pequeño de Daniel 8. ¿Qué tiene que ver el cuerno pequeño con el anticristo? Bueno, la Biblia nos dice que vendrá un poder antes de la segunda venida de Cristo. La Biblia nos dice que este cuerno pequeño estará presente en los últimos días. El anticristo será una identidad que estará presente antes de la venida de Cristo. Pablo escribe sobre el hijo de la perdición que vendría antes del regreso de Cristo. Así que el anticristo es el cuerno pequeño y el hijo de perdición o hombre de pecado predicho por Pablo. Dicho esto, veamos quién en verdad es el anticristo. Daniel 8 habla así del cuerno pequeño. Daniel 8:9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí está hablando de Roma imperial y sus conquistas. Los romanos vinieron desde el occidente y conquistaron al sur en Egipto, al oriente o este hacia Grecia, Asia Menor y Siria, y la tierra gloriosa Jerusalén. ¿Qué? Espera, ¿tú acabas de decir que el cuerno pequeño es el anticristo y ahora dices que es el imperio romano? Sí, espera, el cuerno pequeño tiene 2 fases. Sigue siendo Roma, pero cambia de forma. Tiene 2 fases. Bueno, si tú lo dices, no lo digo yo, lo explica la Biblia. Mira esto. Dice el versículo 10: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aquí ya no habla de algo que hizo el imperio romano. Esto ya no es literal, esto ya es espiritual. Aquí vemos que en el versículo ocurre una transición. Mire lo que dice el versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Una vez más vemos que ya no está hablando de Roma imperial, sino una Roma diferente, una Roma eclesiástica. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, veamos las características que nos presenta la Biblia e identifiquemos quién es este poder. ¿Cómo? ¿El anticristo ya está aquí? Sí. Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. En los tiempos de Pablo, el anticristo ya estaba a punto de venir. En Daniel 7 vimos las características del cuerno pequeño. Lo vamos a hacer una vez más con este capítulo. Ya leímos Daniel 8, versículos 10 y 11. Así que el número 1, se engrandece contra el ejército celestial y pisotea a las estrellas. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. El 25 del mismo capítulo dice: y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Entonces, número 2, se engrandece contra el príncipe de los ejércitos. Número 3, quita el continuo y echa por tierra el lugar de su santuario. Versículo 12 dice: y a causa de la prevaricación. Entonces 4 es que comete prevaricación. Sigue diciendo: le fue entregado el ejército. Entonces número 5 es que le fue entregado el ejército. Le fue entregado el continuo. Número 6 es que le fue entregado el continuo.
y echó por tierra la verdad. Número 7 es que echa por tierra la verdad. El 25 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. El número 8 es que hace prosperar el engaño en su mano. 23 dice que este poder es entendido en enigmas. El 9 es que es entendido por enigmas. Dice el 12, e hizo cuanto quiso y prosperó. El 10 es que hace lo que quiere y prospera. El 24 dice, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes. El 11 es que hace arbitrariamente y destruye a los fuertes. Y por último dice el versículo 25 que este poder es sagaz. Así que el 12 es que es sagaz. Ahora, tenemos 12 características sobre este cuerno. Es casi igual que el cuerno de Daniel 7. Es coincidencia que los dos capítulos 7 y 8 hablan acerca de un cuerno que se enaltece y causa gran daño, porque hasta ahora hemos visto que Daniel 2, 7 y 8 son la misma profecía. Hay una identidad que se acerca a estas características. Como dije en el video anterior, no digo esto para atacar a nadie, pero este poder es el anticristo porque la Biblia lo demuestra. El anticristo es el papado de la Iglesia Católica Romana. No estoy hablando de la gente en esta organización, sino el sistema, solamente el sistema. ¿Por qué no es Antíoco Epífanes? Los sacerdotes católicos jesuitas hicieron dos interpretaciones proféticas, la interpretación futurista y preterista. Lo hicieron para desviar de sí mismo en ser identificado como el anticristo. Estas dos teorías han sido aceptadas por el mundo evangélico. Daniel 8:9-23 explica que el cuerno pequeño sale al final del reinado de los 4 cuernos griegos. O sea, se tiene que acabar el reinado griego y después viene el cuerno pequeño. Antíoco Epífanes fue solamente un rey más de la dinastía griega del general Seleuco. Fue parte de los 4 cuernos. La segunda razón es que este cuerno pequeño tenía que crecer en gran manera y superar a los imperios anteriores, a Medo-Persia y a Grecia. Roma lo hizo porque fue un imperio mayor. Antíoco no creció ni expandió sus dominios. Temporalmente conquistó Egipto, pero cuando los romanos se pusieron al lado de Ptolomeo, renunció. El cuerno pequeño tenía que ser mayor que el imperio griego. Otro punto es que el cuerno pequeño se iba a engrandecer contra el príncipe de los ejércitos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, Jesucristo. Antíoco murió 164 años antes del nacimiento de Jesús, pero la bestia romana sí se levantó contra Cristo, crucificándolo en su primera fase como imperio romano y poniéndose en su lugar en segunda fase como Roma papal. Jesús aplica el cuerno pequeño en su fase de abominación desoladora al futuro. Daniel 9:25. Hay muchas otras razones, pero estas son pocas. Nerón tampoco fue el anticristo, simplemente porque el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 es la misma identidad. Que la iglesia de Roma haya derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que jamás haya existido entre la humanidad es algo que no pondría en duda ningún protestante que tenga un conocimiento completo de historia. Muchos se han olvidado de las atrocidades que la iglesia de Roma ha cometido. Los grandes reformadores protestantes sabían que el anticristo era la iglesia que se llama la Iglesia Universal. Fue el imperio romano quien crucificó a Cristo y fue Roma en forma religiosa a quien persiguió a los seguidores de Cristo. Los reformadores protestantes se les llama protestantes porque protestaron contra la Iglesia Católica. Dijeron lo siguiente sobre el anticristo: personalmente declaro que no debo al Papa otra obediencia que la del anticristo. Martín Lutero. El Papa con sus prelados y clero es el verdadero gran anticristo. Flacius. Los jesuitas dicen estar profundamente ofendidos y han tomado mis declaraciones como un insulto y una blasfemia al tildar al papado como el anticristo del que profetizaron Daniel, Pablo, Pedro, Juan e incluso Cristo. Estas citas solo son pocas a comparación de todos los reformadores que hablaron del anticristo. Hay muchas más, pero creo que entiendes mi punto. Regresamos a las características que mencionamos del anticristo. ¿Se engrandeció contra el ejército celestial y pisoteó las estrellas? ¿A qué se refiere la Biblia a estrellas? Daniel escribe sobre esto en sus siguientes capítulos en Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Las estrellas del cielo o el ejército celestial son un símbolo de los hijos de Dios en este versículo. Las estrellas del ejército del cielo
que el cuerno pequeño echó por tierra y pisoteó son los santos que torturó y persiguió durante la Inquisición. Daniel 7 también habla de este versículo cuando dice que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, y a los santos del Altísimo quebrantará. Daniel 7, 21-25. ¿Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos? Bueno, primero, ¿quién es el príncipe de los ejércitos? Es nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? Apocalipsis 19:16 llama a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo mismo en 17:14 dice, Él es Señor de Señores y Rey de Reyes. Daniel 9:25, Daniel llama a Jesús como el Mesías príncipe. Isaías dice lo siguiente sobre Cristo, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muchos nombres son atribuidos a Cristo. Por eso, príncipe de los ejércitos es una referencia a Cristo. ¿Cómo es que el papado se puso en contra de Cristo? Miremos la palabra anticristo. Anticristo tiene dos significados. Significa en contra de Cristo y en lugar de Cristo. La palabra anti en griego significa en contra y en lugar de. El Vaticano se puso en lugar de Cristo, pero en realidad está en contra de Él. Solamente Cristo puede perdonar pecados y tiene la autoridad de hacerse Dios. Pero el papado dice perdonar pecados y se hace pasar por Dios en la tierra. Esto ya lo hemos visto en el video de Daniel 7. Haciendo esto, el Vaticano se está poniendo en contra de Cristo y tomando su lugar. Entonces sí, se engrandeció contra Cristo, el príncipe de los ejércitos. Ahora, ¿qué tal el tercer templo? ¿No son los planes de construcción del tercer templo señales que el anticristo está por venir? ¿Es esto la señal que el anticristo está a punto de venir? ¿Puede ser Elon Musk o Donald Trump o una celebridad? ¿Qué tal las demás características que dije? Eso lo veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Thank you.